us that Atta is definitely a human. So why does it look like this? Anything from ancient Greece simply shouldn't have gear wheels. This was just completely shocking. Hay muchas cosas en el mundo que no pueden ser explicadas, incluso después de un examen exhaustivo. Algunas permanecen como misterios y otras desconciertan a todos, incluida la comunidad científica. Únete a nosotros mientras exploramos 20 descubrimientos misteriosos que desafían la ciencia. So there's a human footprint right there. Wow. Yeah, and so if you look... That is amazing. Esfera de piedra en Bosnia. Para el ojo no entrenado, la enorme esfera de roca que surge de la maleza y el barro del bosque en Bosnia puede parecer hecha por el hombre, pero probablemente no sea una indicación particular de una civilización desaparecida. El Indiana Jones bosnio, el arqueólogo Semir Osmanagić, afirma que una esfera de piedra de 3 metros de diámetro descubierta en el valle de Visoko, en Bosnia, fue creada por una civilización no identificada que vivió allí hace más de un milenio, pero hay numerosas razones para dudar de esta ridícula afirmación. La declaración del arqueólogo Semir Osmanagić de que el color marrón y rojo de la pelota indica un contenido muy alto de hierro es precisamente lo que tiene a los especialistas convencidos de que se trata de una concreción, una roca esférica formada naturalmente. Debido a que muchas concreciones son ricas en hierro, parecen rojizas. Lamentablemente, a diferencia de las esferas costarricenses, las esferas de piedra encontradas en Bosnia probablemente sean simplemente algunas concreciones que datan de millones de años en lugar de miles de años, y no un signo de una civilización perdida. Fantasma del pantano. Fortaleza voladora en Papúa Nueva Guinea. El Boeing B-17E Flying Fortress, conocido como el Fantasma del Pantano, fue pilotado por el capitán Frederick Fred C. Eaton, Jr., y se vio obligado a aterrizar en un pantano en Papúa Nueva Guinea el 23 de febrero de 1942, después de un ataque a los barcos en la Nueva Bretaña, ocupada por los japoneses. Fue detenido mientras pasaba sobre Rabaul, y finalmente obligado a aterrizar en un pantano apartado cerca de la costa norte de Nueva Guinea debido al agotamiento de combustible. El descenso brusco y el aterrizaje de emergencia fueron sobrevividos por todos los miembros de la tripulación. Cuando el avión fue encontrado nuevamente en el pantano Agayambo en 1972, se le dio el apodo de Fantasma del Pantano. Después de ser recuperado en 2006, fue transportado al muelle de Lae. Miniatura. En nuestra miniatura podemos ver a algunos hombres junto a criaturas de otro mundo, tal vez extraterrestres, o más probablemente, humanos disfrazados a punto de realizar un espectáculo para una audiencia curiosa. Esqueleto de Atacama. Los restos del esqueleto de 6 pulgadas de largo de un feto humano, descubierto en 2003 en el pueblo fantasma de La Noria, en el desierto de Atacama, Chile, son comúnmente conocidos como Ata. Se encontraron mutaciones inusuales vinculadas a la acondroplasia y la escoliosis en el análisis de ADN de 2018 del embrión humano prematuro. Sin embargo, estos resultados fueron refutados posteriormente. Óscar Muñoz descubrió los restos y posteriormente los vendió. El empresario español Ramón Navia Osorio es el propietario actual. El ADN del feto humano temprano reveló mutaciones extrañas vinculadas a la escoliosis y la acondroplasia, pero otros estudios refutaron las anomalías genéticas, afirmando que el esqueleto demostraba un crecimiento prenatal normal. Algunos, como el teórico de los ovnis Stephen M. Greer, han hecho afirmaciones infundadas de que Ata es un extraterrestre. Debido a esta conjetura, Ata fue destacado en la película de OVNIs de 2013 Sirius. Además, atrajo el interés del genetista de la Universidad de Stanford Gary P. Nolan, quien se puso en contacto con el equipo de producción y examinó los restos del esqueleto. Según los resultados de su investigación de ADN, el esqueleto es humano, no extraterrestre. Mecanismo de anticitera. Hace 115 años, un arqueólogo estaba tamizando objetos encontrados en el naufragio de un barco de 2000 años de antigüedad frente a la isla griega de Anticitera. Entre los tesoros del naufragio, hermosos jarrones y vasijas, joyas, una estatua de bronce de un filósofo antiguo, estaba lo más peculiar.
una serie de engranajes y diales de latón montados en una caja del tamaño de un reloj de chimenea. Los arqueólogos apodaron al instrumento el mecanismo de Anticitera, el genio y el misterio de esta pieza de tecnología griega antigua, posiblemente la primera computadora del mundo. Era una maravilla de contemplar. A primera vista, el trozo de latón encontrado cerca del naufragio parece algo que podrías encontrar en un depósito de chatarra o colgado en la pared de un bar temático marítimo. Lo que queda del mecanismo son un conjunto de engranajes de latón oxidados colocados en una caja de madera podrida. Pero si miras dentro de la máquina, ves evidencia de al menos 2 docenas de engranajes, colocados cuidadosamente uno encima del otro, calibrados con la precisión de un reloj suizo, hecho por un maestro artesano. Este era un nivel de tecnología que los arqueólogos normalmente fecharían en el siglo XVI. Fue evidente de inmediato que el mecanismo era algún tipo de reloj, calendario o dispositivo de cálculo, pero no entendían para qué servía. Después de un estudio cuidadoso de los engranajes, los expertos dedujeron que el mecanismo se usaba para predecir la posición de los planetas y las estrellas en el cielo según el mes del calendario. Cómo lograron los antiguos griegos esta hazaña sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. El ejército de terracota. Qin Shi Huang fue el primer emperador de China. A la edad de 13 años, se convirtió en rey del reino de Qin. Eventualmente venció a todos los demás monarcas chinos, unificando China y proclamándose primer emperador de la dinastía Qin. Comenzó a construir su mausoleo masivo tan pronto como tomó el trono, y tomó 38 años completarlo, aunque 700.000 convictos trabajaron durante 13 años. Estas enormes cifras son demostraciones de la extraordinaria autoridad del emperador, y el trabajo obviamente lleva la impresión de sus increíbles esfuerzos. Como emperador fue represivo, prohibió y quemó libros confucianos, y ejecutó a los eruditos que los escribieron y estudiaron. No sorprende que hubiera al menos 2 intentos de asesinarlo. Cuando la tumba estuvo terminada, fue cubierta de pasto y árboles para que pareciera natural en el entorno. Desde el exterior, el montículo funerario de Qin Shi Huang parece ser una colina. Esto explica cómo la tumba masiva permaneció indetectada hasta 1974, cuando campesinos rurales la descubrieron por error mientras excavaban un pozo. Se mimetizaba con su entorno, pareciendo una colina en las montañas Li. Como ilustra el diseño del complejo de la tumba estaba flanqueada por numerosos otros entierros, incluidas 3 fosas que albergaban guerreros de terracota conocidos como el Ejército de Terracota. También había un agujero que contenía los restos de animales exóticos, así como las tumbas de seguidores que habían sido ejecutados en el momento del entierro. Cuando observamos las amplias filas de los 6.000 soldados del ejército en la fosa 1, presenciamos una vista que nadie había visto en más de 2.000 años, desde el momento en que las tumbas fueron selladas hasta las excavaciones de la década de 1970. Las figuras fueron colocadas en pasillos pavimentados de tierra, fortalecidos con tablones de madera, y luego enterradas. Los soldados están dispuestos en formaciones de batalla, con una vanguardia de arqueros alrededor de la mayor parte de la fuerza. Las manos de los arqueros ahora están vacías, pero solían sostener arcos de madera, cuyos vestigios aún pueden verse. Estos arcos de madera, junto con las armas de bronce de otros soldados, les habrían dado a los hombres una apariencia más realista. Espada vikinga. Saga Banasek descubrió lo que pensaba que era un palo que resultó ser una espada de 1500 años de antigüedad. Inicialmente se creía que la espada tenía 1000 años de antigüedad, pero los expertos en el museo local creen que tiene más cerca de 1500 años. No se pisa una espada en el lago todos los días. El nivel del agua estaba extremadamente bajo en ese momento debido a una sequía, lo que probablemente explica por qué Saga descubrió el arma antigua. Levantó algo que sintió en el agua, luego notó un mango y fue a contarle a su padre que parecía una espada. El padre de Saga primero asumió que su hija había descubierto un palo o rama inusual en el agua. No fue hasta que le pidió a un amigo que echara un vistazo más de cerca que se dio cuenta de que probablemente era una reliquia antigua. La espada estaba extremadamente bien conservada, según el museo local donde se encuentra ahora. Excavaciones adicionales han revelado más objetos antiguos acechando en el fondo del lago. El descubrimiento de Saga impulsó al museo y al consejo local a realizar excavaciones adicionales en el sitio, donde descubrieron un broche del siglo III. Foso del tesoro de la isla Oak. El misterio de la isla Oak es una colección de historias sobre tesoros enterrados y objetos inexplicables descubiertos en o cerca de la isla de Isla Oak, en Nueva Escocia, Canadá.
Se han realizado intentos de encontrar tesoros y artefactos desde el siglo XVIII. Las teorías sobre los artefactos de la isla van desde tesoros piratas hasta manuscritos de Shakespeare, pasando por el Santo Grial o el Arca de la Alianza, siendo el Grial y el Arca enterrados allí por los caballeros templarios. Varias cosas descubiertas en la isla han surgido a lo largo de los años, algunas de las cuales han sido datadas por carbono y descubiertas con cientos de años de antigüedad. Aunque estos objetos son valiosos por sí mismos, nunca se ha descubierto un sitio de tesoro principal significativo. Cueva Maya de Balancanche. A poca distancia de la histórica metrópolis maya tolteca de Chichén Itzá, se encuentra el antiguo sitio de la cueva maya conocido como Balancanche. Ha sido el centro de ceremonias en honor al dios de la lluvia de los mayas, Chaac, y su equivalente tolteca, Tlaloc, durante más de 2 milenios. Desde la visita de Edward Thompson y Alfred Totzer a los complejos de cuevas en 1905, numerosos académicos mexicanos y estadounidenses lo han investigado y examinado. La entrada a la cueva estaba flanqueada por pequeñas estructuras y plataformas. Allí se encontraron paredes, escalones, altares y exhibiciones ceremoniales de pequeñas herramientas de piedra y cerámica. Los turistas pueden visitar ahora el lugar. Monolitos misteriosos. Alrededor del mundo, el personal estatal en Utah, que estaba estudiando borregos cimarrones salvajes, notó una estructura de metal brillante que sobresalía del suelo rocoso del cañón. Las fotografías de la estructura, que se hizo conocida popularmente como el monolito de Utah, por su semejanza a los mismos objetos, en 2001, una odisea del espacio, circularon rápidamente. La estructura parece haber estado en el cañón desde al menos octubre de 2016, a pesar de haber sido descubierta recién el 18 de noviembre. El 27 de noviembre desapareció, pero posteriormente se reveló un video que mostraba a algunos hombres retirándolo. Un segundo monolito surgió en Piatra Neamt, Rumania, el mismo día, pero desapareció el 2 de diciembre. En ese punto, Atascadero, California, vio la aparición de un tercero. Otro monolito se formó tras los tres, viéndose al menos 87 estructuras metálicas como el monolito de Utah, apareciendo en todo el mundo en menos de un mes después de su descubrimiento. Las construcciones, que a menudo son sorprendentemente hermosas, se han visto en numerosos lugares, incluidos California, los Países Bajos, Marruecos, Canadá, Australia y muchos más. La Costa de los Esqueletos. La Costa de los Esqueletos es la parte más septentrional de la costa atlántica de Namibia y es conocida como una de las extensiones costeras más salvajes y hostiles del país. El Parque Nacional de la Costa de los Esqueletos abarca casi 6.500 millas cuadradas de desierto arenoso. Las aguas de esta zona son conocidas por sus fuertes corrientes, densas nieblas y peligrosos bancos de arena que están en constante movimiento. Estas condiciones climáticas extremas, cuando se combinan con poderosas tormentas de arena, se han atribuido al hundimiento de más de 1.000 barcos. Muchos naufragios, así como los esqueletos de grandes cetáceos, todavía están esparcidos por la playa hasta donde alcanza la vista. Debido a las frías corrientes del Atlántico que se encuentran con las corrientes cálidas del continente africano, esta desolada franja costera con una designación amenazante ha sido frecuentemente caracterizada por tormentas masivas. La playa del infierno, como la llamaron los experimentados navegantes portugueses, recibió el nombre de tierra que Dios creó enojado por los bosquimanos. La única forma de evitar quedar atrapado en este tramo de costa era navegar completamente alrededor de él. A pesar de su inhospitalidad especialmente prevalente, la Costa de los Esqueletos conserva su encanto. Muchas especies animales, desde insectos hasta reptiles y grandes mamíferos como elefantes, jirafas y leones, dependen de la humedad proporcionada por la niebla que penetra hacia el interior durante millas. Solo los viajeros más atrevidos, en su mayoría fotógrafos en busca de paisajes espectaculares y surrealistas, visitan los naufragios en la playa y en el mar, un espacio infinito hecho de arena, agua y nada más, donde la naturaleza demuestra una vez más su poder incomparable. Círculo de cultivo. Los círculos de cultivo son ahora un fenómeno reconocido a nivel mundial. Rusty Manuel y Telly Whitman, dos agricultores que vivían fuera de Edmonton, Alberta, Canadá, se despertaron un día para ver una formación de círculos de cultivo en su propiedad. 7 círculos exactos empujados en un campo de cebada y cardo. Debido a que cualquiera con un trozo de madera y una cuerda puede hacer un círculo de cultivo, los escépticos desestimaron el círculo de cultivo de Edmonton como un engaño. Se refirieron a sus obras como arte terrestre humano. En el lugar de Edmonton,
Los especialistas tomaron muestras de suelo y cultivos para su examen científico y registraron cada círculo dentro de la formación. En comparación con los círculos de cultivo artificiales, las tres principales alteraciones en las plantas vistas en el McCoy fueron nodos alargados, cavidades de expulsión de nodos y germinación anómala. Las muestras de Edmonton tenían todas estas condiciones. Esto indica que las propiedades de los cultivos fueron significativamente cambiadas de maneras que no eran posibles para los humanos hacer con el uso de cuerdas y tablas. Los hallazgos demostraron una diferencia significativa entre las muestras de suelo recogidas desde afuera y dentro del círculo de cultivo. Hay varias teorías sobre el origen de los anillos, que van desde la energía cósmica hasta las fuerzas geotérmicas y magnéticas. Se han documentado más de 10.000 círculos de cultivo en todo el mundo en las últimas décadas. Incluso si 8.000 de ellos fueron el resultado de bromas prácticas, aún hay 2.000 acertijos que quedan sin respuesta. Noroeste de África 7034. Se cree que el segundo meteorito marciano más antiguo es el noroeste de África 7034. Tiene el mayor contenido de agua de cualquier meteorito marciano descubierto en la Tierra y se estima que tiene 2.000 millones de años. A pesar de provenir de Marte, este grupo de meteoritos se llama brecha basáltica marciana, ya que no pertenece a ninguno de los tres grupos de meteoritos C en C. Conocido con el apodo de Belleza Negra, su propietario estadounidense donó una parte a la Universidad de Nuevo México después de comprarlo en Marruecos. La muñeca de piedra de Nampa. Un grupo de trabajadores buscaba agua cerca del pueblo de Nampa, en el suroeste de Idaho, en 1889. Perforaron un pozo hasta aproximadamente 295 pies para hacer un pozo, momento en el que su bomba de vapor comenzó a arrojar partículas de arcilla. Los trabajadores descubrieron una pequeña figura de arcilla en forma de una delgada mujer vestida entre los desechos. ¿Era esta una figurilla real o simplemente una coincidencia? ¿Quién la hizo y por qué? ¿Es toda la historia un engaño, como sospechan algunos? Un detalle notable sobre este descubrimiento es que nada similar se ha encontrado tan profundamente en América del Norte. Después de mucha investigación, no hubo duda de que esta muñeca fue producida por seres humanos. Pero lo que hace que este hallazgo sea tan intrigante es que la figurilla data de cuando se cree que el hombre vivía en esta parte del mundo. Muchas personas creen que esta figurilla es una antigüedad antigua, pero otros dicen que es un juguete como los que jugarían los niños nativos americanos. Con el paso de los años, ha generado grandes disputas en el mundo científico, ya que los científicos han intentado aprender todo lo posible sobre el origen de esta figurilla y qué es. Sea lo que sea en lo que creas, la muñeca de Nampa es un descubrimiento único en Idaho que tiene a muchos arqueólogos y otros expertos científicos rascándose la cabeza. La bola de mantequilla de Krishna. La bola de mantequilla de Krishna es una extraña atracción turística ubicada en Mahabalipuram, una ciudad famosa por sus tallados en piedra aproximadamente a 60 kilómetros al sur de Chennai. La bola de mantequilla de 5 metros de diámetro es una roca masiva en equilibrio que parece desafiar las leyes de la física mientras se encuentra en una pendiente suave. Según la tradición hindú, el señor Krishna solía tomar un puñado de mantequilla del tarro de su madre cuando era niño, porque tenía un gusto insaciable por ella. Se dice que este enorme bloque de granito natural, que está cerca del Ganesh Rata en una ladera, se inspiró en un trozo de mantequilla que el bebé Krishna tomaría. Debido a su peculiar ubicación, la roca es muy apreciada tanto por los lugareños como por los visitantes, ya que proporciona un fondo divertido para algunas fotos extrañas. Los turistas suelen poner sus manos debajo de la piedra para posar para fotos, dando la impresión de que la están sosteniendo. Si tienes el valor suficiente para sentarte detrás de la roca, encontrarás sombra bienvenida, y la ladera vecina resbaladiza sirve como un excelente tobogán natural para los niños locales. Cocodrilos momificados. No sorprendentemente, en 2019 un alijo de cocodrilos momificados fue encontrado por arqueólogos excavando una tumba intacta en Kubat al-Hawa, una necrópolis en la orilla occidental del río Nilo. Tales descubrimientos no son raros, considerando que los antiguos egipcios frecuentemente mantenían animales fallecidos como sacrificios a los dioses, sustento para la vida después de la muerte o encarnaciones de ciertas deidades. Por ejemplo, los cocodrilos estaban relacionados con Sobek, el dios de la fertilidad y constructor del Nilo. El equipo descubrió que los animales conservados diferían de la mayoría de los cocodrilos momificados al ser examinados más de cerca. Los 10 cocodrilos fueron momificados sin el uso de resina o la evisceración de los cadáveres, dos procedimientos comunes. Los animales, que consistían en 5 cabezas y 5 cuerpos más o menos completos, mostraban diferentes grados de conservación.
Ahora los expertos tienen nuevos conocimientos sobre la religión egipcia antigua y el tratamiento de estos animales como ofrendas gracias al descubrimiento de estas momias. Drepanosaurus. Durante el período Triásico, un género de reptiles llamado Drepanosaurus vivía en los árboles. Pertenece a la familia de reptiles diápsidos llamados Drepanosauridae, que se distingue por sus colas prensiles. Drepanosaurus probablemente era un insectívoro que vivía cerca de arroyos en el medio oeste de los Estados Unidos y a lo largo de la costa en lo que hoy es Italia moderna. Dada su pequeño tamaño de 18 a 20 pulgadas, es probable que Drepanosaurus pasara su tiempo en los árboles, usando su cola prensil, que le permitía trepar de rama en rama, y sus manos y pies con garras, que le permitían parecerse a un camaleón. Se cree que Drepanosaurus usaba las garras del segundo dedo para levantar la corteza y excavar en los rincones y grietas de los árboles para encontrar insectos. La piedra de Cochno. Arqueólogos en Glasgow, Escocia, excavaron brevemente y luego volvieron a enterrar una losa de piedra de 5.000 años de antigüedad con diseños geométricos de remolinos grabados. La piedra de Cochno, que abarca 43 por 26 pies, presenta diseños giratorios conocidos como marcas de copa y anillo. La piedra y sus decoraciones han sido conocidas por los lugareños desde al menos el siglo XIX. Decoraciones como estos remolinos se han descubierto en otros sitios prehistóricos alrededor del mundo. Sin embargo, los ejemplos grabados en la piedra de Cochno son considerados uno de los mejores ejemplos de tal arte en Europa. El reverendo James Harvey excavó toda la losa de piedra en West Dunbartonshire en 1887 y para 1965 la piedra había sido atacada con grafitis y arruinada por el medio ambiente, así que los arqueólogos la enterraron bajo tierra para preservar la obra de arte. La ciudad subterránea de Derinkuyu. La antigua ciudad de Elengubu, ahora conocida como Derinkuyu, se adentra a más de 85 metros bajo la superficie de la tierra, con 18 capas de túneles. La ciudad subterránea excavada más grande del mundo permaneció en uso casi continuo durante miles de años, pasando de manos entre los frigios, persas y cristianos bizantinos. Los griegos de Capadocia la abandonaron en la década de 1920, después de ser derrotados durante la guerra greco-turca y huir en gran número a Grecia. No solo sus habitaciones tipo cueva se extienden por cientos de millas, sino que es posible que las más de 200 pequeñas y distintas ciudades subterráneas descubiertas en la región estén vinculadas a estos catacumbas, formando una gigantesca red subterránea. Derinkuyu fue redescubierta en 1963 por un lugareño no identificado que constantemente perdía sus gallinas. Mientras renovaba su casa, las aves de corral desaparecían en una pequeña grieta producida durante el proceso, nunca más para ser vistas. Tras una investigación y excavación adicionales, el turco descubrió un pasillo oscuro. Fue el primero de más de 600 entradas descubiertas dentro de residencias individuales que conducían a la metrópoli subterránea de Derinkuyu. La excavación avanzó rápidamente, encontrando una compleja red de residencias subterráneas, almacenamiento de alimentos secos, establos de ganado, escuelas, bodegas e incluso una capilla. Era una civilización completa, anidada cómodamente debajo. Miles de turistas turcos menos claustrofóbicos descendieron a la ciudad subterránea, y la región fue designada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. Las huellas humanas fósiles más antiguas. Las huellas humanas descubiertas en el Parque Nacional de White Sands, Nuevo México, datan del último máximo glacial, confirmando un nuevo estudio que sitúa la habitación humana en América del Norte miles de años antes de lo que se creía anteriormente. Un grupo internacional de científicos declaró en 2021 que la edad de las huellas humanas prehistóricas encontradas en el Parque Nacional de White Sands oscilaba entre los 21.000 y los 23.000 años. Con este descubrimiento, la fecha conocida de la llegada del hombre a América del Norte se adelantó miles de años, y se sugirió que la megafauna y los primeros humanos coexistieron durante varios milenios antes del evento de extinción del Pleistoceno. La piedra de Rosetta. Uno de los objetos más famosos del Museo Británico es la piedra de Rosetta. Pero, ¿qué es exactamente? La piedra es un trozo fragmentado de una losa de piedra más grande. Tiene un mensaje tallado en 3 estilos diferentes de escritura. Fue una pista crucial que ayudó a los expertos a aprender a leer los jeroglíficos egipcios, un sistema de escritura que usaba imágenes como signos. La escritura en la piedra es un mensaje oficial sobre el rey Ptolomeo V, conocido como un decreto. El decreto fue copiado en grandes losas de piedra conocidas como estelas y colocadas en cada templo en Egipto.
Según la leyenda, los sacerdotes de un templo egipcio respaldaron al rey. La piedra de Rosetta es una de estas copias, así que no es particularmente significativa en sí misma. Lo importante para nosotros es que el decreto está escrito 3 veces, una vez en jeroglíficos, una vez en demótico y una vez en griego antiguo, el idioma de la administración. Los gobernantes de Egipto eran greco-macedonios después de la conquista de Alejandro Magno. La importancia de esto para la egiptología es enorme. Nadie sabía cómo leer los antiguos jeroglíficos egipcios cuando se descubrió. La piedra de Rosetta se convirtió en una valiosa clave para descifrar los jeroglíficos, porque las inscripciones dicen lo mismo en 3 escrituras diferentes, y los eruditos aún podían leer el griego antiguo. Algunos de estos descubrimientos fueron asombrosos, pero el que involucra al tipo que perdía sus pollos no solo fue hilarante, sino increíble. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios abajo? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado este video. Por favor, danos un me gusta y déjanos saber en los comentarios qué piensas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se suban. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.